oportunidad vamos a ver la primera parte del capítulo 1 del curso de lógica. Comenzamos con el aspecto etimológico. Lógica proviene de la palabra logique, que se refiere a tratado, idea, pensamiento o razón. Cuando pasamos al concepto, la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura, formas o esquemas del pensamiento, ya sean conceptos, juicios o raciocinios, teniendo como objeto de estudio la inferencia, deducción o argumento, razón por la cual a la lógica se le conoce como la ciencia de la inferencia. Muy bien, vamos a ver en forma breve la evolución histórica que ha tenido la lógica. Comenzamos por la Edad Antigua. Tenemos en primer lugar a Demócrito, cuyo principal aporte fue establecer el principio de la razón suficiente. Luego tenemos a Parménides, cuyo aporte fue plantear el principio de identidad. Luego a Zenón, quien plantea un nuevo método de conocimiento, la dialéctica. Luego tenemos a Protágoras, el primero en estudiar las oraciones afirmativas y negativas. Luego aparece Sócrates, autor del descubrimiento del concepto de definición e inducción. Luego tenemos a Platón, autor del principio de no contradicción. Y llegamos al personaje principal de esta edad antigua en la evolución de la lógica. Nos referimos a Aristóteles, considerado el padre de la lógica, autor del principio lógico del tercio excluido y al mismo tiempo autor de la obra de mayor renombre en la antigüedad relacionada a la lógica, conocida como el Organón, que está formada por 5 tratados. El primero de ellos, de las categorías; el segundo, de la interpretación; el tercero, de los primeros y segundos analíticos; el cuarto, de los tópicos; y el quinto, de las argumentaciones sofísticas. Y cerramos la Edad Antigua con Boecio, quien propone el llamado cuadro de la oposición, donde se establecen relaciones entre inferencias inmediatas, lo que se estudia dentro de las proposiciones categóricas. Pasamos a la Edad Media, y esta edad se inicia con Duns Scoto, considerado el máximo representante de la lógica medieval. Luego tenemos a Guillermo de Ockham, cuyo aporte es clasificar las oraciones en categóricas e hipotéticas. No podemos pasar por alto a Pedro Abelardo, reconocido como uno de los grandes genios de la historia de la lógica. Luego llegamos a la Edad Moderna. Acá tenemos a Francis Bacon, autor del nuevo Organón científico, y en el cual propone como método principal el método inductivo. Aparece Guillermo Leibniz, considerado precursor de la lógica matemática, y cierra esta etapa moderna Leonhard Euler. Él es creador de diagramas geométricos que usaron para ilustrar los silogismos. Llegamos así a la edad contemporánea. Esta edad la vamos a iniciar con Augusto Morgan. Él crea la lógica relacional y las leyes que llevan su nombre, las famosas leyes de Morgan, que se usan mucho dentro de la lógica matemática. Luego tenemos a George Boole, uno de los más grandes innovadores de la lógica. Da lugar a leyes que también llevan su nombre, las famosas leyes de Boole, ¿cierto? Muy conocidas, las estudiaremos más adelante. Luego tenemos a Gottlob Frege. Él es considerado el padre de la lógica moderna, autor de la obra Conceptografía, obra que ha sido comparada nada más y nada menos con la de Aristóteles. ¿Te acuerdas? Con la obra El Organón.
Asimismo, Godlofreck diferencia el concepto de variable y de constante. Luego tenemos a Bertrand Russell, que junto a Alfred Whitehead escribe la obra Principia Mathematica. Y acá él establece que la matemática se puede reducir a una rama de la lógica. Tenemos luego a Giuseppe Peano, quien llamó por primera vez a la lógica matemática. Luego tenemos también a Ludwig Wittgenstein, creador del método de las tablas de verdad, muy usado cuando hablamos de proposiciones lógicas. Pero no solo a nivel mundial tenemos personajes dentro de la lógica. En el Perú, el más representativo es Francisco Miro Quesada, filósofo contemporáneo. Él hace un análisis sobre la unidad posible de la lógica teórica y la lógica de las acciones. Muy bien, este ha sido en una forma muy breve el comentario referente a la evolución que ha tenido la lógica en el tiempo. Y ahora llegamos a la comparación entre lo que viene a ser la lógica formal y la lógica dialéctica. La lógica formal estudia las formas del pensamiento, dejando de lado todo contenido. Estudia los actos del pensar, conceptuar, juzgar y razonar, desde el punto de vista de su estructura. Mientras que la lógica dialéctica es la ciencia que plantea la necesidad de analizar el contenido del pensamiento, razón por la cual subordina a la lógica formal. Bien, jóvenes, esta es la primera parte del capítulo 1, no sin antes darles las recomendaciones del caso. Aprovechemos esta serie de clases virtuales que el Colegio Amancio Varona está poniendo a tu disposición para tener una idea, para tener una preparación, lo que se consideran los conocimientos previos para cuando lleguemos a las clases presenciales, reforzar lo que se ha venido presentando a través de este sistema. Recuerden, no debemos salir de casa, ayudamos más quedándonos en casa. Si queremos pronto recuperar lo que ha sido el estilo de vida que hemos tenido, que de hecho no será igual, pues la mejor manera es quedarnos en casa. Aprovechemos el tiempo y a lo que te estamos presentando, le estamos complementando también material que se está haciendo llegar para que tú puedas afianzar tus conocimientos. Hasta la próxima, jóvenes.